Y tengo ya aquí en los estudios a mi invitada, alguien que sigue de cerca finalmente todas estas enfermedades epidemiológicas. Ana María Burga, jefa de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Cuente, señora Ana María, la situación ya no hay que tapar el sol con el dedo. La situación es alarmante. Es una emergencia extrema, al menos por todas las condiciones que se están dando. Sí, es verdad. Lo hemos dicho en todo momento. Estamos en una epidemia. Ya es una epidemia. Ya. Lo ha sido ya desde el mes de febrero, pero se ha agudizado en el mes de marzo a raíz de que las lluvias generaron una situación totalmente adversa, ¿no? Nosotros hemos tenido brotes de dengue. El brote de dengue, por ejemplo, de Guadalupe se inició en febrero, y el brote de Huichanzao también se inició en febrero, en la primera quincena de febrero. Bueno, exactamente en Huichanzao, 6 de febrero, ¿no? El primer caso por fecha de inicio de síntomas. Y se estaba manejando este problema hasta que vino la lluvia el 10 de marzo y se desbordó todo, porque generó colapso en las viviendas. La gente que de por sí el 60% no tenía agua en sus domicilios, esto se extendió prácticamente el 100% de las personas sin agua en sus domicilios, con criaderos adicionales, porque de lo que tenían en sus domicilios se generaron por las lluvias. Criaderos adicionales, y la temperatura elevada y todo lo demás ha hecho posible que la reproducción del vector se haya acelerado muchísimo, ¿no? Y habiendo ya casos de dengue, estos se han ido infectando de pacientes enfermos, y estos han ido después picando personas y infectándolas de dengue, ¿no? Sí. ¿Cuántos casos tenemos en ese instante, 9:14 de la noche? Nosotros en estos momentos tenemos 945 casos confirmados, de los cuales 880 son casos autóctonos y 65 son casos importados. ¿Correcto? Tenemos 72 pacientes hospitalizados en este momento, la mayoría, solo 2 con graves pero estables, y tenemos el resto con signos de alarma. Todos en buenas condiciones, estables por lo menos hasta el momento, ¿no? Correcto. Entonces, 945 casos confirmados. 945 casos confirmados. 880 autóctonos, 65 importados. En estos instantes, 62 personas están internadas. 72 personas están internadas en los hospitales. Exactamente. ¿Estas cifras comparadas con otros años? Por supuesto. Nosotros en los últimos 5 años hemos mantenido cifras por debajo de los 300 casos por año, con brotes, digamos, pequeños en Casa Grande, en algunos distritos, ¿no? Laredo, ¿no? Pero que se lograron controlar oportunamente. Cuando tenemos una amplia tiempo en que no hay casos generalmente, o hay muy pocos casos, generamos también un incremento de los susceptibles, porque las personas, al no enfermarse, y recordemos que no tenemos protección contra dengue, no hay vacuna contra el dengue. Claro. Se viene estudiando desde hace muchísimos años para desarrollar alguna vacuna contra el dengue, y hasta ahorita no se puede elaborar una vacuna, ¿no? Entonces, los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes son ahorita los más afectados, porque ellos probablemente nunca en su vida han tenido dengue porque en los últimos años no ha circulado como está circulando en estos momentos, ¿no? Ahora, sí, si tenemos 945 casos confirmados entre autóctonos e importados, 62 hospitalizados, y usted hablaba de la lluvia, pero en Trujillo solo llovió 3 horas. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera sucedido, considerando esta realidad, si hubiera llovido más seguido en Trujillo? O sea, si hubiéramos tenido las lluvias tal vez de Piura o de Lambayeque. Hubiéramos estado como ellos, realmente, con una situación mucho más seria, mucho más grave. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se controló en La Libertad? Porque solamente llovió 3 horas, o sea, no es que haya llovido, digamos, o sea, no, solamente 3 horas.
nada más. Pero, lo que pasa es que llovieron, sí. bueno, llovió más de 3 horas, Ajá. ¿no? Pero lo que ocurrió fue que se desbordó una quebrada y eso colapsó toda una serie de viviendas justamente en la zona del epicentro donde también era el brote. Entonces eso hizo que generalmente que esas viviendas colapsaran, uno en primer lugar, y que estuvieran desabastecidas de agua durante muchísimo tiempo y se vieron obligadas a seguir juntando agua en algunos recipientes, ¿no? Y aparte porque eso generó mucho movimiento de personas, yendo y viniendo de lugares por seguridad y por todo lo demás, y eso ha generado justamente que se incrementen los casos, ¿no? Y el vector se desarrolló con mucha más rapidez porque ahí se superó los 30 grados de temperatura en esos días, ¿no? En esas semanas prácticamente, porque ha sido varias semanas con temperaturas bastante elevadas. Ahora, ustedes suelen hacer siempre estos cercos epidemiológicos, o sea, cerrar las zonas y comenzar a intervenir, a fumigar, en fin. ¿No funcionó esto? ¿No hubo el personal? No funcionó porque para hacer este tipo de intervenciones ya después de la lluvia se necesitaba muchísimos recursos. En el primer brote de dengue que tuvimos en el año 2000, yo movilicé 600 brigadas para controlar toda la zona de Trujillo Este. Eso no se ha tenido en estos momentos y tampoco se tenía toda la maquinaria de fumigación con la que antes se trabajaba. Se trabajaba con una máquina termolembolizadora gigante que se transportaba en un carro y era más fácil movilizarlo. Ahora se hace con recursos humanos que cada uno lleva una máquina que tiene una producción diaria que no es muy extensa dependiendo del tipo de viviendas, ¿no? Si están muy concentradas pueden hacer 70 viviendas por día, pero si no se está muy concentradas las casas, pueden hacer menos nada más, ¿no? Y, por ejemplo, Huichanzao tiene 12.000 viviendas y hay que fumigar en 3 ciclos, cada 3 días, y para eso se necesita, hemos estimado que se necesitan 155 brigadas y 155 máquinas para poder intervenir de manera completa e integral todo la zona de Huichanzao, básicamente, ¿no? Claro, pero la muerte, Entonces, por ejemplo, de la pequeña, ¿cuándo fue? Bueno, eso ha sido hace 2 semanas, ya hace 2 semanas exactamente, sí. Pero hasta ahorita no se contrata al personal. No hay las máquinas tampoco. Entonces está justamente en eso. O sea, se ha dispuesto la contratación de personal, pero no existe, digamos, el número suficiente de recursos para contratarlos, porque el Ministerio de Salud, que ha enviado un presupuesto para eso, ha puesto una llave ahí, ¿no? Que es que todo el personal que sea fumigador tiene que tener 5º año de primaria y tiene que tener un certificado a la mano. Hay personas que no tienen 5º de primaria y que podrían trabajar en esto, o hay personas que tienen 5º de primaria pero no tienen un certificado a la mano, ¿no? O sea, que es lo que estamos viendo. Entonces, está siendo bastante duro, ¿no? en contratar este personal. Lo otro es comprar las máquinas, ¿no? Las máquinas tienen un costo de 12.500 soles aproximadamente, cada máquina, y se necesitan... necesitamos 200 máquinas, pero para Huichanzao exactamente 155 máquinas, de hecho tenemos que tener, ¿no? ¿Y de dónde se compran estas máquinas? Vamos a hacer justamente un primer esfuerzo para comprar, todas las redes de salud van a comprar 3 máquinas, que es lo máximo que pueden comprar en un tiempo corto. No Porque ellos tienen recursos. Se tiene recursos, pero los recursos están destinados, digamos, a muchísimas otras actividades como las tiene todo servicio de salud, porque no solamente vemos dengue. Sin embargo, se tienen que remodificar los presupuestos y redestinarlos a que es una prioridad en estos momentos, ¿no? Claro, entonces, todo eso tiene que ver. Pero mi pregunta es, bueno, usted es la jefe de epidemiología, no ve el tema administrativo, por eso... No, pero lo conozco, claro, ¿no? pero mi pregunta es, si ya se tenía desde febrero esta tendencia, estamos hablando de febrero, ya se tenía esa tendencia al alza, si se vino las lluvias, agravó la situación, si se vino el desborde, agravó la situación. Claro. Estamos hablando ya de febrero, inicios de marzo. Ha pasado todo marzo, todo abril, con muertes incluidas, la pequeña, esta señora. Y recién se está direccionando el presupuesto, recién se está pensando en contratar personal, recién se está... O sea,
recién ahora, yo sé, yo lo entiendo, sino que ese es un comentario para que más o menos entendamos, porque mi pregunta es, si ya se veía en febrero esta tendencia, debió, reitero, ustedes son los de personal de salud, el gerente tendrá tal vez su respuesta o los administrativos, pero considero que tal vez faltó capacidad de reacción. Probablemente eso sí podría haber ocurrido, ¿no? Porque si se tuviera todos los recursos, si se tuviera todo eso a la mano, prácticamente la intervención se hubiera hecho de manera inmediata, ¿no? Claro. Y probablemente no tendríamos lo que estamos ahorita lamentando, para ¿no? evitar que los casos vayan en ascenso, inmediatamente, redirección de presupuestos, comienzan a comprar, comienzan a fumigar, ¿a dónde firmo? Sí, pero no es lo ideal que tengamos que fumigar, y esto que quiero también resaltarlo, porque esto es sumamente importante. Los insecticidas, al igual que, por ejemplo, los medicamentos con las bacterias, generan resistencia. O sea, porque es un organismo vivo que de alguna manera se defiende, y al defenderse del insecticida que te está agrediendo genera mecanismos de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No es que estamos viendo, no, todos sabemos que la fumigación no es la medida más importante, es la medida última, extrema, que yo debo usar, porque una vez que a mí se me acabe toda mi batería de insecticidas, yo no voy a tener con qué actuar. Claro. Entonces, y el zancudo va a seguir ahí. Y el zancudo no lo vamos a poder eliminar. Claro. El zancudo llegó para quedarse, tiene todas las condiciones para vivir bajo estas temperaturas, bajo estas condiciones de vida, y el zancudo ingresó en el año 1994 y se va a quedar, y se quedó. Entonces, no es la mejor medida fumigar. ¿Puedo adelantar? La mejor medida. ¿La familia? ¿La casa? Claro. La casa es la que tiene que protegerse. Porque si yo tengo dengue y tengo el zancudo en mi casa es porque yo le permití ingresar. Le permití ingresar porque el zancudo es un zancudo extremadamente doméstico, intradomiciliario. Si ingresa a mi domicilio y yo tengo las condiciones para que él viva, el zancudo no se mueve de mi casa durante todo su ciclo de vida, que es aproximadamente 45 días. Y a lo más se puede desplazar hasta máximo 50 metros y retorna a su vivienda. Se esconde en los lugares más oscuros, pica todo el día y se alimenta de nosotros los humanos y tiene los criaderos donde puede vivir, reproducirse toda su vida, ¿no? Entonces, no es la mejor medida decir que tenemos que fumigar. A nosotros nos causa mucha preocupación tomar esa decisión. Por eso lo principal es el control vectorial en el estadio de larva o huevito, para evitar que ese zancudo se convierta en un adulto y tengamos el riesgo de infectarse, y ahí sí necesitamos eliminarlo para que ya no siga picando más personas. Un zancudo que se infecta durante 45 días que vive, 45 días que va a ir picando a otras personas. Es importantísimo lo que nos dice, y esto requiere comunicación. Comunicación, educación, y comprensión, educación. Tenemos 23 años con dengue en la región La Libertad. El primer brote de dengue ocurrió en el año 2000, ¿no? Y estamos a 2023, y creo que sí, yo considero que las familias tenemos que tomar conciencia de que tenemos que ser mucho más cuidadosos con los recipientes de agua que tengamos en el domicilio, para evitar justamente que el vector se constituya en un serio factor de riesgo para nuestra salud y para nuestra vida. Hasta el año pasado el dengue fue incontrolado, pese a todo, sí, fue controlado. Claro. Y con las mismas carencias, las mismas dificultades y todo, ¿no? Teníamos brigadas permanentes, teníamos contratación de brigadas permanentes para el control larvario, se tenía. Pero lamentablemente, por ejemplo, en este año el Ministerio de Salud el año pasado ha sido un año hiperepidémico, claro, para el país. Este es el 4º año con incremento de casos y en condiciones de epidemia. El año pasado el Perú ha terminado con 62.000 casos de dengue y nosotros tuvimos solamente 162, ¿correcto? Y este año, en lo que va, los 4 meses del año, ya superó esa cifra. Exacto.
Al día de hoy estamos en 69.000 casos, entre probables y confirmados. Es verdad, no todos todavía se confirman como dengue, ni todos los demás se descartan como dengue. Pero eso implica pues que la situación amerita que todos tomemos conciencia y que de alguna manera empecemos por nosotros mismos a evitar que el dengue, ¿no?, ingrese a nuestros domicilios y se quede ahí. Efectivamente, es un trabajo de doble responsabilidad. En un primer lugar, como usted lo acaba de decir claramente, la familia. La familia tiene que evitar, tiene que mantenerse siempre a buen recaudo, ir tapando las fuentes de agua, ir limpiando, en fin. O sea, la familia es el primer eslabón para evitar que el dengue siga adelante. Y luego viene ya el sector salud, el sector educación, el sector salud, los gobiernos locales. Yo recuerdo que el año pasado, cuando teníamos dengue en el Valle, Chepén, Pacamayo, por esas zonas, veía que inmediatamente iban brigadas. Sí. Iban brigadas inmediatamente y allí intervenían y allí hacían su trabajo. O sea, se veía y se lo digo, no hemos visto eso en este año. No se ha habido, lamentablemente. Lo que pasa es que sí hemos tenido, han venido trabajando, Guadalupe, Chepén, Pacasmayo, todos están interviniendo. Ajá. Lo que pasa es que cuando existe una zona densamente poblada, la probabilidad de que el vector pues tenga la oportunidad de picar a más personas y que esto se disperse más rápido es mucho más favorable para Ahora, eso, ¿no? Se está pidiendo declarar en emergencia La Libertad. Claro, lo que pasa es que, como le mencionaba, este año el Ministerio de Salud designó 17 millones a principios de año, pero para las regiones que tenían dengue. Pero como La Libertad tenía tan poquito, no nos dieron nada. Y era el presupuesto que nosotros necesitábamos para mantener justamente ese control larvario que queríamos para sostener. Lo que necesitamos es sostener esas actividades de campo con los domicilios, acompañando a las familias a que cuiden, ¿no?, sus recipientes. Y no hemos tenido presupuesto. Entonces, estamos ahora con casos y recién nos van a dar, y hemos tenido que hacer todo un plan para que se solicite pues esta situación de emergencia, se declare en emergencia La Libertad, porque eso también abre puertas a varias cosas. Por ejemplo, si necesitamos comprar máquinas, nuestro parque vectorial tiene más de 10 años. O sea, esas máquinas ya como un carrito viejo, cumplieron su vida útil. Ya cumplieron su vida útil, necesitamos renovarlo, pero aún así trabajan, el personal conoce tanto sus máquinas que ellos mismos les hacen mantenimiento, cambian las bujías, sus agujitas, todo lo demás, y como sea, operan, pero operan pues de las 4 horas del día, 2 se detienen, tienen que volverlas a limpiar, tienen que volverlas, ¿no? Y eso retrasa el trabajo también. Pero si yo tengo que comprar 200 máquinas, yo tengo que hacer una licitación, tengo que hacer un proceso. ¿Por qué? Porque así lo mandan las normas de compras del Estado, ¿no? Se hace. Y entonces, pero cuando es en emergencia se pueden hacer compras rápidas, mucho más directas, y lo mismo para comprar los insecticidas, lo mismo para comprar los insumos de laboratorio. Entonces se hacen las compras más rápidas, lo mismo para contratar personal, o sea, para todos, o sea, se facilita el trabajo, los filtros. Se levantan esos filtros tan rígidos por las necesidades de emergencia. ¿Ya hay esa maquinaria? ¿Las han podido ustedes? Ahorita sí hay distribuidores, son las máquinas que se quieren comprar, son máquinas que en primer lugar tienen que ser de muy buena calidad para que tengan pues una muy buena duración también en el tiempo y sirvan sobre todo para el trabajo de campo, ¿no? Estamos comprando, incluso en estos momentos el malatión ya en laboratorio ha mostrado resistencia en algunos lugares. No queremos que eso tampoco ocurra en La Libertad, por eso es que, como le digo, tengamos siempre claro que la fumigación debe ser el último recurso, el arma que no debiéramos usar, pero que ya cuando no tenemos alternativa lo tenemos que hacer. Pero lo ideal es evitar que el zancudo se reproduzca en nuestros domicilios. Esa es la mejor medida que tenemos que hacer para controlar el dengue. Pero ¿esto cuánto demorará? Mañana tal vez el ministerio firma... Claro, la declaratoria de emergencia debe salir mañana pasado. Mañana pasado. Sí. Y de ahí la adquisición. Inmediatamente se hace. No, y ahorita se están adquiriendo un pool
¿no? Que llegan más o menos como a 50 máquinas, que con eso se puede, digamos, empezar. Y si hay la declaratoria de emergencia, máximo 7 días dura lo que se llama compra inversa, algo así, que subasta inversa, que puede acelerar este proceso, ¿no? Es más ágil. Entonces, con eso podríamos nosotros, y vamos a hacerlo, porque no nos va a quedar otra medida. Y yo estoy viendo, lamentablemente, que se está extendiendo el dengue en la propia provincia de Trujillo, en nuestra ciudad. ¿En urbanizaciones? En las urbanizaciones, en las casas. ¿Cuáles son las urbanizaciones que más le preocupan bajo la experiencia que usted tiene? Todo lo que es la zona este, porque es la zona que menos agua tiene también. Es decir, todo lo que está hacia la zona de la Rinconada, toda esa zona de claro, eso ya es pesquera, toda esa zona, y con eso sus distritos, todo lo que es Trujillo Este, ¿no? Los distritos como el Porvenir, Florencia Mora, La Esperanza y todo el borde de la provincia de Trujillo que está ahí, todo lo del distrito de Trujillo que colinda, Urbanización Libertad, toda esa zona de ahí, Gran Chimú, toda esa zona que está. Esa es la zona ya ahorita ya. Es álgida, siempre ha sido, es la zona más caliente en estos momentos, ¿no? Y Laredo, ¿no? Entonces, eso es importante. Por otro lado, también los hospitales en estos momentos ya están generando, así como lo hicimos con COVID, ¿no? Un número de camas importante para pacientes graves, ¿no? Con dengue grave, para poder estar preparados, para poder recibir probablemente más pacientes si lo hubiera, ¿no? Y lo que tenemos que también recordar, y es importante que en esta entrevista lo haga, es que las personas también tienen que aprender a reconocer los signos de alarma. Exacto. Eso es sumamente importante. A eso iba justamente. Los signos, sabemos que el dengue tiene 3 caras, ya no hablamos de dengue hemorrágico ni clásico, porque esas definiciones desaparecieron en el año 2010, estamos 2023. Es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Ok? El dengue sin signos de alarma es una persona que tiene fiebre y que además tiene dolor de cuerpo, o sea, dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dolor retroocular, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en Centroamérica se le conoce como la enfermedad rompehuesos, porque es como si te hubieran dado una paliza, ¿no? Una cosa así. ¿Pero eso es el dengue? Sin signos de alarma. El normal, podemos decir. Digamos, el más leve, sí. Por eso se llama sin signos de alarma. Eso puede ir acompañado, por ejemplo, algunas veces con algo de diarrea, puede haber dolor, náuseas, y pasa, ¿no? ¿Y eso con qué se trata, por ejemplo? Solo con paracetamol. A pesar que la gente dice, solo me dieron paracetamol, pero no le podemos dar otra cosa. Porque darle otro tipo de analgésicos antiinflamatorios puede de alguna manera un poco generar un curso diferente de su enfermedad. ¿Correcto? Correcto. Entonces, sí es cierto que lo único que funciona en estos casos es el paracetamol e hidratación. Correcto. ¿Okay? Eso se tratan en su casa. Eso se puede tratar en su casa, pero tienen que identificar ahora signos de alarma. Si yo estoy en mi casa, tengo dengue, y de repente puedo tener dolor abdominal agudo, puedo tener náuseas y vómitos persistentes, más de 4 a 6 en 24 horas, me da diarrea, y la gente a veces confunde con que es una infección intestinal. Y no es eso, sino son los signos de alarma ya de dengue. Aparte de eso, un decaimiento extremo, ¿no? O irritabilidad, sobre todo en los niños se ve eso, se ponen irritables porque no se sienten bien, pues obvio. También puede haber sangrado en esta etapa, que son signos de alarma. Nasal. Nasal, de las encías, puede haber con las heces sangre, correcto, con la orina sangre, vaginalmente puede haber sangre, ¿no? O sea, en cualquier parte del organismo puede sangrar. Ese es un dengue con signos de alarma. Con signos de alarma, correcto. Ahí se pueden encontrar en el examen, se pueden encontrar que las plaquetas pueden bajar, ¿no? Por eso es que la persona está sangrando, ¿no? Pero hasta ahí el manejo es hidratación inmediatamente. La persona tiene que ser monitoreada, se controla su presión, ¿no? Arterial media, se mantiene bajo estrictos control de sus funciones vitales, ¿no? En reposo en un establecimiento de salud. Ellos ya están hospitalizados. Ya hospitalizados, sí. Y
Luego después aparece el dengue grave, ¿ok? Donde hay signos de shock, porque hay los órganos internos se afectan, por eso hay fallas orgánicas, multiorgánicas, y hay secuestros de líquidos internamente y el paciente entra en shock. Entonces ahí sí la cosa es grave. Generalmente que una persona entre en shock por dengue, la posibilidad de fallecer es bastante elevada. Por eso no debemos llegar a esa situación. Si la persona se hidrata bien en su domicilio desde que está con los primeros síntomas, la va a pasar bastante bien. Correcto. De estas personas sin shock tenemos 2 en los hospitales. No están en shock, pero tienen algunos signos de gravedad. Correcto. Ahora, están estables. Algún zancudo nos va a picar también y no vamos a sentir nada. O sea, eso también, no es que todos los zancudos están infectados, no es así tampoco, ¿no? No hay que entrar en alarma, no es que venga un zancudo y no hay que entrar en pánico, exactamente, pero sí estar alertas. Claro que sí, entonces nos pueden picar los zancudos y nos hacen esa pequeña ronchita y no pasó nada. Pero ya tenemos, como usted bien lo acaba de decir, un dengue leve, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Entonces ahí hay que aprender a diferenciar inmediatamente los centros de salud. Ahora mi pregunta es, ¿el personal de salud, me imagino, ya estará debidamente capacitado, ya sabrá qué hacer, ¿no? Y se lo digo por a raíz de esta pequeña que falleció y que vimos. Claro, sí, hay una fuerte capacitación en cadena, ¿no? Con todo el personal de salud. Recordemos que no tenemos dengue muchísimos años, prácticamente 5 o 6 años que los profesionales jóvenes no han manejado todavía casos, ¿no? Entonces ahora se está poniendo al día a todo este personal, ¿no? Para poder de alguna manera dar buenas indicaciones a las personas, ¿no? Porque como se lo he mencionado, ¿no? En un dengue sin signos de alarma necesita solo hidratación y paracetamol, pero estar alerta a lo que puede venir después. Definitivamente, o sea, nos vamos a sentir mal de por sí, pero hidratación y la paracetamol podemos salir. ¿Cuánto tiempo dura esto? Más o menos 5 días dura una semana, 5 a 7 días. Los síntomas persisten durante 5 días y después más o menos entre el 5.º y el 7.º día aparece un rash, ¿no? Puede aparecer un rash. Y ese rash se identifica y básicamente es la fase de efervescencia ya de la enfermedad. Pero también, si es que no hubo ese cuidado, justamente ahí, del 5.º y el 7.º día, pueden, digamos, instalarse las complicaciones. ¿Pueden volverse a contagiar? Una persona sí se puede volver a contagiar porque tenemos 4 serotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 y 4. Y por los 4 me puedo enfermar. O sea, me da el dengue ahora, yo tengo el dengue 1, por ejemplo, tendría protección para dengue 1 por mucho tiempo. Pero si circula el dengue 2, me voy a enfermar por dengue 2, si circula el dengue 3, me voy a enfermar nuevamente por dengue 3 y por dengue 4. ¿Y cuántos tipos de dengue tenemos? Ahorita está circulando 2, dengue 1 y dengue 2. Tenemos de los 2 en esta región. Correcto. Los síntomas, el malestar entre los niños y una persona adulta, por ejemplo. Hay que cuidar mucho a los niños, porque los niños pueden empeorarse mucho más rápido, ¿no? Y también los adultos mayores, ¿no? Entonces hay que cuidar. Y los niños tienen mucho lo que es diarreas, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces no hay que confundir de que pueda ser, exacto, hay que hidratarlo bien y no pensar que es un problema intestinal, nada, ¿no? Siempre pensar que si estoy en un área donde hay dengue, estoy viendo dengue, lo primero que debo pensar es que es dengue. Es como cuando hablábamos en COVID, ¿no? Te puede dar la gripe común y corriente que nos daba, ¿no? Pero si estás con síntomas respiratorios y era COVID lo que teníamos circulando, pues primero piensa en COVID y después en otra cosa. En tu caso, ¿no? Llevarlos al centro de salud. Hay que llevarlos. Y en el centro de salud se le toma la muestra, ser atendido, sí. Ahorita lo que tenemos nosotros también es, ya se está readecuando el servicio con más personal, ¿no? Porque
por ejemplo, y ahí funciona 24 horas establecimiento, pero hay 1 o 2 médicos nada más y para atender 100 personas, además de los que están, los que llegan, otras enfermedades, claro. Los que están hospitalizados, los partos sí, que hay que atender, porque ahí también se atienden partos y todo lo demás, entonces también es complicado para un médico atender toda esa avalancha de pacientes que llegan a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces se está reforzando, ¿no? Rotando personal para que puedan dar soporte a esta zona de Huichanzao, sobre todo en estos momentos, ¿no? En todo caso, doctora, tenemos que trabajar juntos, como dicen ustedes, sí, ¿no? O sea, se tiene que unir esfuerzos para salir de esta. Que se van a venir todavía, no alcanzamos el pico, y quiero terminar con esto, no alcanzamos el pico de contagios de dengue, al menos acá en La Libertad. No, lo digo claramente. Mientras que las acciones no se hagan, yo no puedo decir que ya hemos logrado el pico. Por lo tanto, entonces vendrán días todavía difíciles. Probablemente, pero si colaboramos todos, la población sobre todo, podríamos tener un mejor control. Por ejemplo, aparte de cuidar nuestros recipientes, que ya lo he mencionado fuerte varias veces y todo lo demás, protegémonos usando repelente. Las personas enfermas usando de repente, si se puede, un mosquitero, ¿no?, en casa para evitar que los zancudos se infecten de nosotros y puedan contagiar a otras personas, ¿no?, fundamentalmente nuestras familias. Entonces hay que cuidar eso, ¿no?, esos detalles. Ahora me dicen, sí, es que para tapar mi recipiente necesito plata porque tengo que comprar una tela. No, un vestido que ya uno no use, un polo que uno no use, yo puedo generar, bien lavado, puedo generar esa pequeña tapa que necesito y con un elástico alrededor que no me va a costar más que 50 o un sol, yo puedo hacer justamente ese ajuste, ¿no? Pongo mi telita, mi rollo, me amarro con mi elástico y yo puedo cerrar ese recipiente y evitar. Claramente, usted bien, como bien dice, se va a poder fumigar 1, 2, 3, 4, 5 veces, lo cual es grave. ¿Por qué? Porque el vector, el zancudo se va a hacer mucho más resistente. Vamos a agravar la situación cuando se puede hacer algo más sencillo, que es simplemente tapar nuestros recipientes de agua, evitar los charcos de agua. O sea, eso se puede hacer en casa. Ahí no se necesita fumigador, personal de salud, no. Eso cada familia lo puede realizar. Si usted ve agua expuesta, tenga cuidado, porque en cualquier momento puede ser contagiado de dengue. Lo que antes pudo haber invertido tal vez 1 sol, 2 soles o 3 soles en comprar un plástico o un elástico, la va a ver muy difícil cuando va a tener que trasladar a su paciente hasta un hospital. Eso no lo va a hacer caminando, eso lo va a tener que hacer en un taxi. ¿Cuánto le va a cobrar el taxi? Los medicamentos, el tratamiento, los días que va a dejar de trabajar esta persona, los días que usted va a tener que movilizarse a visitar a ese familiar, exponiendo a sus otros miembros de casa. Así que a la larga, multiplicando y haciendo números, le va a salir muchísimo más caro. Así que, por favor, empiece desde casa, cubriendo estas fuentes de agua, tapando, evitando los charcos de agua, que allí vamos a ayudar muchísimo. El personal de salud hará su parte, que ya lo tiene que hacer, o sea, tiene ya que salir también ellos con estas brigadas a informar, a capacitar y si es necesario fumigar. Pero por más personal de salud que tengamos, mientras no se haga el trabajo en casa, va a ser simplemente imposible. Y como ya lo dijo la doctora Ana María Burga, la jefa de epidemiología, ella es la que ve las cifras y los datos, no llegamos todavía al punto crítico, extremo de la enfermedad. Se vienen todavía días difíciles. Hagan su labor en casa y no estemos lamentando más muertas, que es lo peor que puede pasar. O sea, aquí en La Libertad, decir que ya tenemos 2 muertes por dengue, ya es sinceramente es lamentable, crítico, es lamentable. Crítico. Nadie quiere que fallezca alguien de su familia, ¿no? Crítico. Así que cuidémonos todos, que es lo ideal. Efectivamente. Doctora Ana María Burga, le agradezco muchísimo, sinceramente, y nada, pues vamos, las puertas abiertas, esa es la idea. Gracias. Cuando quieran difundir algo, cuando quieran transmitir la información, las puertas de Sol TV y de Línea Directa están abiertas para hacerlo, porque gracias. Eso es que se necesita comunicar, sí. Se necesita comunicación, y nada, pues si en algo podemos ayudarlos, acá estamos. Gracias. Pero también ahí, nuestro llamado también a la gerencia de salud, también pónganse las pilas, porque también reitero, por más que la doctora ha querido ser diplomática,
desde un análisis por las experiencias anteriores, ha faltado manejo. Y ahí sí, el gerente de salud tiene que también hacer un mea culpa, también, o sea, ha faltado manejo. O sea, si se ha podido haber hecho antes algo más, siempre se puede hacer algo más, dice. Y creo que ahí sí ha faltado tal vez experiencia, la experiencia que se necesita, pero en fin, de acá en adelante, doctora, a trabajar. Gracias. Muchísimas gracias. A usted. Bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos.